En esa época yo estaba fumando marihuana, olía sol. Tenía un problema muy fuerte con el Pero yo no alcoholismo. sabía. Entonces uno barría, uno era el que oraba, uno el que enseñaba en la iglesia infantil, terminaba de enseñar en la iglesia infantil y se subía a tocar la guitarra porque como en mi vida pasada yo tocaba la guitarra, le cantaba a la luna Sí. y ahora Con termino el cabello largo, con el cantando cabello la luna. largo. Y empezaron los problemas hasta un punto que dijimos, no, nos vamos a separar. De pronto no entendí en esa época que la oveja más valiosa que el Señor me había entregado era mi esposa. ¿Cuál de los dos es más impuntual? Tú siempre llegas tarde. Pues ya me dijo, ¿y nosotros dos qué somos? Entonces yo le dije, no, pues somos amigos, amigos especiales. Entonces ella dijo, no, yo no sirvo para ser la amiga especial de nadie, entonces dije, más hasta acá. Si Dios no se hubiera hecho real para mí, yo no sería cristiano. Es la verdad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Sala. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de presentarle una pareja hermosa que sé que todos conocen y anhelamos y deseamos conocer lo que traen del corazón para cada uno de ustedes. Así que quiero invitarlos a que le demos la bienvenida a Quique y a Lili. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a esta En Sala y muy contentos. Llevábamos un tiempo queriendo tenerlos a ustedes en algo del ministerio y hoy se llegó, hoy es el día y esperamos que todos puedan disfrutar mucho y puedan aprender muchas cosas del Señor. Y sé que son valiosos para las vidas de muchos y por eso los tenemos aquí y queremos conocerlos. Queremos saber, conocer de sus vidas, de sus testimonios y bueno, bienvenidos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Joan, que nuestro testimonio pueda servir pues para las nuevas generaciones que están viniendo, para los noviazgos. Pues siempre queremos ser de bendición para la gente que nos rodea. Perfecto, qué bueno, Lili. Gracias por gestionar todo lo que se necesitaba para que estuvieran aquí. Sabemos que son personas muy ocupadas y que tienen unas agendas muy apretadas y para nosotros es muy valioso que hayan podido sacar este espacio. Entonces queremos empezar ya y entrar en materia. Queremos conocerlos a ustedes. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el noviazgo? Y vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor nos empieza a hablar. Pues cuando estaban salido del colegio, después de que salimos del colegio, estuvimos en un proyecto que se llamaba 10-2 Reto de Juventud, que se formó pues mientras estábamos en el colegio, que era un grupo de teatro. Y haciendo teatro fue que Lili pues me conoció porque nosotros visitamos muchos colegios en esa época, incluyendo el colegio de Lili, con una obra que se llamaba Una huella que nació en Nazaret. Aunque la obra de teatro no estaba enfocada en Jesús propiamente, pero sí pues daba un mensaje como moral a los jóvenes en ese tiempo. Y allí fue cuando mejor fui conocido por Lili, porque yo a ella no la conocía. Ahí te descubrí. Ahí me descubrió. O sea que tú le echaste primero el ojo a él. Sí. Sí, no la conocía. Pero también teníamos una escuela digamos, de capacitación en materias que tenían que ver con el colegio, o sea, matemáticas, química y eso. Y Lili llegó a ese grupo donde nosotros estábamos dando esas capacitaciones y pues ahí ya sí fue donde nos conocimos mejor, que fue inicialmente en el año 90 y empezamos una relación de noviazgo en el año 91, a finales del año 91. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto duraron de novios? 3 años. 3 años. 3 años. 3 años de novios, sí. Sí, pero ese noviazgo no fue un noviazgo cristiano, fue un noviazgo secular. Sí, fue un noviazgo secular. Aunque nosotros ya nos habían compartido el Señor, pues Quique iba a visitarme y mi mamá había empezado a conocer del Señor y ella aprovechaba los espacios de visita y empezaba a compartirnos la palabra. Y nosotros... Perdón, pero eso fue después, como un año
o un año y medio después de ser de novios. ser novios. Mi mamá conoció al Señor Y y ellos, empezó a compartir. ajá. Para mí fue muy incómodo, porque yo iba a hacerle visita a ella de noviazgo Y la suegra y mi se suegra se sentaba en sentaba la al frente a sala. evangelizar. Le Ella sacaba la Biblia. O sea, sí, no, tuvimos una discusión fea un día, sí, sí, sí. porque yo le dije, no, no, dije que me respetara, pues que como así, pues que yo no venía a eso, que yo venía a hacerle visita a ella y que porque ella me estaba abordando con temas religiosos que no era mi deseo, que me dejara, que yo creía a Dios a mi manera y que punto. Sí. Pero aún así ella seguía insistiendo o paró No, ahí. después de eso ya se calmó, porque fueron como, yo no sé cuánto tiempo, por ahí un mes o 2 meses donde yo no fui a la casa de ella. Yo iba y la dejaba en la puerta de la casa y me devolvía. O sea, yo senté como ese, no quiero que me hablen de esas cosas. Pero entonces era porque usted sentía que no estaba aprovechando el tiempo o porque la suegra le estaba dando bibliazos. No, es que yo tenía como un rechazo muy grande Mm, hacia la religión. sí. Tenía un rechazo muy grande porque no veía como que fuera útil. No veía que fuera útil para la gente en sí la religión, y más pues como mi familia siempre fue muy católica, nunca vi cambios realmente en ellos que me llamaran la atención. Y yo dije, esto no tiene sentido, aunque yo sí creía en el Señor. Pues nunca se cerró la No, idea. no, yo creía en la existencia de Dios, solo que el tema de las religiones siempre me pareció como si fuera mucha manipulación. Pues yo creo que lo que viven muchas personas que tienen un conocimiento mucho de religión, más no de un contacto con el Señor, más no de una intimidad con el Señor. Porque después ustedes tuvieron 3 años de novios y se fueron a vivir solos o se casaron. ¿Cómo fue después de esos 3 años? Nosotros tuvimos un noviazgo sin el Señor muy intenso, em, y luego decidimos casarnos. Decidimos casarnos, Quique me propuso matrimonio y pues estábamos muy enamorados, muy jóvenes, 20 y 23 años teníamos, y tomamos la decisión de casarnos y empezamos a ahorrar para el objetivo y nos casamos en la iglesia católica. Perdón, y es que ¿cómo le parece que cuando yo la conocí ella estaba en noveno? O sea que esperó a que se graduara Sí, para Sí, proponerle sí, matrimonio. sí, y ella fue lento con el tema. Entonces, bueno, no nos, inicialmente yo decía, no, el primer año de noviazgo yo me quería ir a vivir con ella, pero yo dije, no, ella tiene una familia, y yo no puedo sacar a Lili de su familia así de esa manera. Entonces, tengo que esperar primero el proceso, tengo que esperar a que ella termine su bachillerato y cuando ya salga de bachillerato, sí, pues sí nos podamos casar y eso. A pesar de que en esa época yo tenía una inclinación a las drogas. En esa época yo estaba fumando marihuana, eh, olía solución, tenía un problema muy fuerte con el pero alcoholismo. yo no Sí. sabía eso. Cuando la conocí a ella ya no sabía. Yo empecé a dejar esos vicios cuando ya la conocí a ella. De hecho, cuando empezamos a salir, como, no sé, tal vez 20 días después, ya me dijo, ¿y nosotros dos qué somos? Entonces yo le dije, no, pues somos amigos, amigos especiales. Entonces ella dijo, ah, no, yo no sirvo para ser la amiga especial de nadie. Entonces dije, más hasta acá. Ah, Entonces, no, bien. que yo dije, ah, bueno, no, sí, entonces somos novios. Ok, Ah, pero dije, bueno. ah, entonces ya te voy a presentar a mis papás. Sí, Y yo, ay, claro. no puede ser, porque no quería tener contacto con padres ni con nada. Tenía como un rechazo a toda figura de autoridad muy alto, muy Mm. alto. De hecho, en esa época, Y al compromiso también. el compromiso. Tenía el cabello largo, aunque no lo crean, era de cabello largo y todo. ¿Y cómo les parece que me motilé para ir a conocer a los suegros? O Oigan, sea, los del staff no se rían, por favor. me motilé y dije, para que ellos no vayan a tener un mal concepto y no le vayan a decir a ella Para que no. agradar a los Sí, papás. sí, la verdad, quise entrar Se enamoró de este como peludo. honrando, sí. Y pues, y a pesar de que yo no tenía fundamentos de Dios ni nada, pues pensaba, ella es una niña del hogar, ¿cómo me la voy a sacar así? Ellos son una familia constituida. Yo digo, el día que salgamos, sí tiene que ser que estemos casados. Quique, mire que hay algo súper importante y es que muchas personas pueden pensar que es porque somos muy éticos y tenemos buenos valores.
Pero todas esas cosas que es como esas pinceladas que uno tiene en el corazón de querer aún respetar el tiempo, de sacarla pues de la casa honrándola con un matrimonio, eso solo viene del Señor. Entonces el Señor como tratando, como pegando pinceladitos y que es que yo quiero que haga las cosas bien, yo quiero que ande bien, ahí. Sí, claro, Entonces eso de Señor. que uno crea que uno es muy bueno o es muy compasivo, tiene muy buenos valores, se puede confundir, pero realmente no, realmente es el Señor mostrando la obra que empieza a ser muy despacio, que empieza a ser muy sutil y empieza a ganarse el corazón a uno. Entonces el que piense que es muy bueno, pues realmente no. El Señor está colocando, martillando ahí, está colocando su marca en el corazón. Y eso es lo que pasaba también. Como escuchaba en estos días a alguien que decía, yo no conocía al Señor, pero Él había puesto un mandamiento en mi corazón. O sea, aunque no conocíamos al Señor, había algo que Dios ya estaba como tatuando ahí, principios de fidelidad, de respeto y de eso, honra. de Sí, una honra, sí. excelente, qué bueno, pero gracias a Dios entonces llegaron. El matrimonio secular, que todos sabemos que tiene pues sus, no serían libertades, sino libertinajes en muchas situaciones, pero bueno, de todas formas tienen un momento, aún tienen como el deseo de honrar al Señor y llegar, listo, vamos a casarnos. Y en el Ujú. momento pues en que se decide, aún en eso, así sea católico, pues se nota que hay una marca también, de que ahí muchos pueden decir, hay algo por encima que me está gobernando. No, es el Señor que los estaba llevando a ustedes a un buen camino. Pero entonces ustedes se casan y a los 3 años de noviazgo y ya después empiezan a vivir juntos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se casan hasta que conocen del Señor? Porque nos interesa entrar al momento en que conocen del Bueno, Señor. nosotros nos casamos y aproximadamente a los 6 meses empezamos a tener problemas, pues ya de carácter, de el empezar a convivir. Una cosa es el noviazgo y otra cosa ya es compartir todo el tiempo juntos. Y empezaron los problemas hasta un punto que dijimos, no, nos vamos a separar o hagamos algo porque estamos hiriéndonos demasiado. Y Quique tomó la decisión de ir a la iglesia donde mi mamá le compartía tanto. Y él dijo, tomó la decisión, dijo, yo voy a ir, pero no me voy a comprometer con nada, solamente voy a ir a escuchar que me hablen del Señor o conocer la Biblia y ya. Y él tomó la decisión y fue, y luego empecé a ir yo también. Por ese tiempo empezamos a ir a Después de seis congregarnos. meses de matrimonio, Sí, 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 sí. empezaron a buscar entonces al Sí, porque Señor para buscar ayuda. necesitábamos como ponerle, como, mejor dicho, estábamos sintiendo que en nuestro hogar hacía falta Dios. Porque nos casamos por lo católico, pero no íbamos a la misa, no había nada espiritual entre nosotros. Entonces hacía falta Dios en nuestro hogar. Y entonces Quique ya empezó a ir a la iglesia. Y sobre todo que es que los problemas que estábamos teniendo más fuera por parte mía, porque Lili, desde que nos conocimos, pues ella se dio cuenta que tenía yo un carácter muy fuerte, muy pesado, muchas heridas, heridas de abandono. Pues, no conozco a mi papá, por ejemplo, tuvimos, crecí bajo muchas necesidades y eso, lo que creó como muchas heridas en el corazón. Aparte de eso, muy posesivo, muy celoso, como ahora que encontré a alguien no lo quiero perder, entonces muy intenso en esa relación, muy posesivo con todo, y uno termina siendo como muy maltratador, o sea, como muy hiriente en muchas cosas. Y me caracterizó mucho esa forma de ser, una forma de ser muy mal, muy ofensivo, muy hiriente con mis palabras. Entonces, cuando a los 6 meses Lili me dice, no, yo me voy a volver para mi casa porque lo nuestro no está funcionando, es donde yo siento solo Dios me puede ayudar. Y yo dije, bueno, necesito ayuda de Dios. Y la única manera es yendo donde alguien que conozca el libro. Yo dije, O sea que esas conversaciones que tuvo con la suegra Quedó en la las semilla ahí visitas, ahí sembrada, va claro, sí. quedando. Sí, es que muchas cosas uno dice, es que yo le insistí tanto a esta persona.
Y le he invertido tiempo y nos sentamos aún a leer la Biblia juntos y miren que siempre cae lo mismo. Nosotros no conocemos el plan que hay ni el futuro que el Señor espera, pero mire la Ajá. semilla que va quedando ahí porque si hubiera sido el hombre de antes, sin los bibliazos de la suegra, ¿qué hubiera buscado? ¿No? Pues voy a ir a buscar a un sacerdote o demás. O como tenía también tendencias a las drogas, pues buscar lo que muchos hombres hacen. Se van a los vicios, se van a tomar y como ahogar penas y bueno, se vuelve como todo Otro un caos. refugio. Ajá. Sí, pero mire que el Señor los empieza como a meter como en un canalcito. Ujú. Sí. No, y sobre todo que realmente fue por un sueño que tuve, un sueño donde Dios me convenció de que tenía que seguirlo. Y cuando yo despierto del sueño realmente me siento distinto. Yo digo, es hora realmente de seguir a Dios. Y aunque a mí no me llamaba la atención la iglesia cristiana, sí sabía que ellos tenían un poco más de conocimiento de la Biblia. Entonces yo llegué a la iglesia cristiana más por el conocimiento de ellos de la Biblia que porque me llamara la atención. Nada de la iglesia cristiana me llamaba la atención. Realmente no me llamaba la atención. Absolutamente nada. Solo el conocimiento que ellos tenían de la Biblia. Sí, y yo creo que también es algo como generalizado. Muchas personas ven a la iglesia cristiana como los malos, como los extremistas, o pueden tener visiones muy borrosas. Pero el Señor siempre busca llevarlo al lugar donde uno pueda tener realmente un encuentro con el Señor y una sanidad. Entonces, llegaron a conocer al Señor, ¿cierto? Empezaron entonces a conocer al Señor. De ahí en adelante, ¿qué pasó? Porque uno espera que, listo, conozcan al Señor y Y las la vida cosas cambia. se Se nos vuelven arregló la vida. geniales. Sí, se Ajá. abrió el sol y se hay un nuevo amanecer y ya somos diferentes y demás. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Quique empezó a ir y él se metió con todo. Él empezó a estudiar la palabra, él se empezó a apasionar por el Señor. Él llegaba de trabajar en las noches y se ponía a orar, a leer, luego se ponía a orar y él se metió con toda. Y a mí me gustaba, pero, pero él cogió un nivel pues mucho más alto que yo, porque pues como él se dedicó al estudio de la palabra y ahondaba y profundizaba, en cambio yo no. Ah, entonces hubo en él un crecimiento espiritual pues muy grande, muy a pasos muy avanzados. Entonces ya estábamos en niveles diferentes, porque yo iba a la iglesia, escuchaba, me gustaba, disfrutaba, pero no me metía, porque yo sentía que era muy bonito, pero muy difícil. Y yo sentía que era muy difícil porque yo no quería dejar mi antigua vida. O sea, yo siempre fui pues como de fiestas, de parranda y pues como yo trabajaba era el ambiente pues en el que me desenvolvía y yo no le veía nada de malo. Ir a la iglesia, pero también rumbear y esto. Entonces estaba llevando como una doble vida que no me dejaba avanzar ni tomar la decisión en serio. Y empezaron nuevamente los problemas porque él se dedicó del todo a la iglesia y yo quedé atrás. Y es que tuvimos digamos una dificultad y es que, bueno, la iglesia donde estábamos tuvo como una crisis, entonces finalmente de toda esa crisis quedó una iglesia muy pequeñita, una división donde quedó una iglesia muy chiquitica de 20 personas y entre esas 20 personas quedamos nosotros. Entonces, prácticamente entramos como a suplir todas las necesidades que se tenían que suplir en cuanto a ministerios. Entonces uno barría, uno era el que oraba, uno el que enseñaba en la iglesia infantil, terminaba de enseñar en la iglesia infantil y se subía a tocar la guitarra porque como en mi vida pasada yo tocaba la guitarra, le cantaba a la luna Sí, y ahora con el termino cabello cantando largo con el cantando cabello largo y ahora termino cantándole al Señor. Bueno, ¿y era todo bohemio para cantar o era música más romántica? No, la improvisábamos a veces Sí, y no le cantábamos a Espontáneo. la luna. sí. Sí, no, y mucho rock. Ah, de Sí, sí, razón, sí, sí, mucho rock. tenía la pinta. Entonces, claro, yo me dedico mucho a la iglesia empieza a tener la necesidad y pues en esa parte sí, no fui sabio, porque claro, yo estoy metiéndome, estoy escuchando a Dios, estoy sintiendo a Dios, estoy teniendo conversaciones con Dios, el Señor me está
hablando cosas, charlando, está ministrando mi vida de una manera tan tremenda. Si Dios no se hubiera hecho real para mí, yo no sería cristiano. Es la verdad. O sea, yo no me encontré ni solo con el libro, ni con una congregación. No, lo que hizo que me quedara fue que yo empecé a escuchar a Dios y empecé a sentir su presencia. El Señor venía, se sentaba a un lado, me ponía el brazo encima. A veces uno estas cosas las charla y la gente le parece raro, pero eso fue lo que yo viví y por eso me quedé. Si no hubiera sido así, yo no le encontraría gracia a la cristiandad. O sea, si uno es cristiano y no siente al Señor, no lo escucha y no percibe su presencia, entonces yo digo, ¿qué tiene esto de diferente? Y también era muy apasionado entonces. O sea, si se metía en algo, se metía con toda. Sí, sí, bueno, sí he sido como disciplinado con las cosas, pero es que en este caso No, el Señor se sentirlo enamoró, es que sí. me agarró el Señor por el corazón, o sea, el Señor cogió mi corazón y ya era muy, muy difícil desprenderme, entonces, pero no tuve la sabiduría como para tener la revelación que estaba teniendo con el Señor e ir al ritmo con Lili, o sea, atrayéndola, Entender el lugar. cuidándola, pastoreándola. Mm. De pronto no entendí en esa época que la oveja más valiosa que el Señor me había entregado era mi esposo. Eso fue lo que no entendí. Entonces, claro, yo avanzaba en revelación y está bien, pero ministerialmente fue lo que estropeó un poco todo porque yo no supe cómo involucrar a Lili ahí. Y a los 3 años de casados ya tuvimos nuestra primera hija, Luisa. Y pues ya la maternidad también, ya eran 2 ovejitas para cuidar. Y él sí siguió pues muy involucrado en la iglesia a tiempo completo. Lili, pero de todas formas, tú pasaste 3 años aún asistiendo a la iglesia y compartiendo. Sí, pues Sí, yo iba los domingos y de pronto los miércoles si el trabajo me lo permitía. sí. Pero Quique estaba, ¿en qué se involucraba Quique? No, Quique estaba en la alabanza, Quique estaba en la escuela infantil, no, Quique estaba en En el todo. en evangelismo, en el grupo de oración, Las vigilias, todo. las vigilias. El Quique grupo de estaba en todo. jóvenes, o sea, Sí. teníamos grupo de jóvenes los lunes. No, perdón, un ensayo de alabanza los lunes. Los martes teníamos la célula, los miércoles era el culto. Los jueves teníamos un discipulado, los viernes era la vigilia, los sábados era el grupo de jóvenes, los domingos era el culto. O Y sea, por todos la los tarde los días. domingos nos íbamos a Mm. evangelizar. O sea, No todos los domingos, pero sí. Dios él mío. trabajaba y la iglesia, trabajo y la iglesia, trabajo y la iglesia. O sea que había mucho activismo que usted creía que compensaba también la revelación que tenía del Señor, pero eso hizo que empezara a descuidarla mucho. Sino que es ver a la iglesia como con esa necesidad. Y yo siempre he tenido la mentalidad de que si hay algo que hay que hacer y yo lo puedo hacer, entonces es como que si yo entro a esta casa y veo que está sin barrer, yo siento que Dios me asigna eso. O sea, cuando llego a un lugar, yo siento que Dios me asigna. Lo que esté por hacer, siento que Dios me lo asignó. Traigan, ¿qué es lo que van a traer? ¿Qué hay Recogedor, que hacer? escoba, digamos, ¿qué es No, lo y que él hay que es hacer? hiperactivo, él todo Sí. el tiempo está haciendo cosas. No, mire que hay algo que a mí también me impresionó mucho, fue cuando estuvimos hablando con Santi. Santi también quería estar muy activo en muchas cosas y que a veces estaba sin nada que hacer y se iba que es que a la cancha del barrio a barrerla. Y la barría 2 y 3 veces y yo, pero ¿cómo? En serio. Entonces, bueno, cuando invitemos a Quique a la casa, pues Hay uno dejemos parecido. Déjeme la cositas, losita para dejemos lavarla, dale. cositas para hacer. Sí, no, pero y es como era la iglesia y la carga por la ciudad también, la carga por la ciudad, porque yo decía, nuestra ciudad necesita al Señor, tenemos que estar ahí firmes, ser fieles, para que el Señor pues pueda tomarse la ciudad. Pero mi pensamiento no era tanto como hagamos crecer una congregación, sino hagamos algo por la ciudad, que la ciudad conozca al Bendigamos, ajá. Señor. Y bueno, pues esa fue digamos, como la labor que sentí que debía hacer, solo que, como les digo, no tuve la sabiduría para involucrarla. Pero Lili, pues bien, estuvo con el Señor como el primer añito que nos involucramos, ya después ya es más lejos, es que yo la recogía todos los días en el trabajo. Nos íbamos caminando, nos tomábamos algo, hablábamos, todo, y cuando me metí a la iglesia ya no lo volví a recoger, ya los domingos estaba tan, que
No, involucrado, claro. que empecé a descuidar demasiado realmente. Sí, y yo creo que aquí hay algo valioso y es que eh, la mayoría de personas que tienen ministerio y liderazgo tienden a confundir ese tiempo de calidad con la familia, con su esposa y con los hijos y de ministrarlos, de convertirse el pastor para ellos porque están involucrados en todas las actividades. No estoy queriendo decir que las actividades estén mal, pero sí hay que tener un enfoque claro y es cuál es mi primer iglesia, cuáles las primeras ovejitas. Yo debo pastorear primero a quién. Entonces ahí vemos pues una evidencia muy clara de lo que estaba sucediendo. Y ahora pues me dices que llega la primera hija. Después de los 3 años, ¿a qué hora? Con tanta cosa, ¿a qué hora fueron a tener una hija? Y eso fue entonces también complejo. Sí, Y, claro, vivimos tiempos difíciles, aunque la niña creció en la escuela, ella creció pues en la escuela infantil, la llevamos a la iglesia, todo. Pero en nuestra vida pues de pareja sí, siempre había mucho reclamo en mí hacia Kiki. y es que ese texto que dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, hermanos, hermanas, todo eso, uno lo suele malinterpretar, porque pues ya hay un momento de tomar una decisión por el Señor, uno toma la decisión por el Señor, pero eso de que tomar la decisión por el Señor es prácticamente abandonar a su familia, no, ni o como coger el ministerio a tal punto que uno llegue a abandonar su casa, creo que no tiene nada que ver con eso, o sea, uno tiene que cuidar su casa porque vemos los hombres de la Biblia, por ejemplo, Cornelio cuando citó a Pedro, él estaba con su familia, o sea, tenía su familia y sus amigos allí. También vemos cómo el carcelero de Filipos esa noche recibió al Señor y lo recibió con su Con su familia, familia. y entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú tú y Y y mi toda, toda tu casa. casa. toda tu Pero ¿de casa. qué depende que mi casa sea salva? De que yo que recibo al Señor la pastoré, porque yo no puedo decir, entonces yo me salvo y voy a orar solo por estos para que se salven y como que los tiro a aquellos. No, creo que tiene que haber un discipulado de ese padre para mi casa, para poder decir que mi casa también va a ser salva. O sea, tiene que oración, ayuno, discipulado, compañía, es son las primeras ovejas que yo debo pastorear. Y mire que también hay casos de casos. Hay casos que aún las esposas, o si es el caso de la esposa que conoce al Señor, los esposos se vuelven muy reactivos cuando le quieren hablar aún de la Biblia. No, que venga que yo le quiero enseñar, venga, leamos, hagamos un devocional, nos sentamos a la mesa, vamos a orar. Y dice, no, llevamos tantos años y nunca hemos hecho estas cosas, tantas reacciones que se dan cuando el Señor toca la vida de alguno de los dos. Y no se tiene eh, el tacto o la táctica para saber cómo llegarle. Hay casos tan sencillos como simplemente volverme un hombre lindo del Señor, una mujer linda del Señor, que vean un cambio. Y eso los empieza a conquistar, eso los empieza a atraer. Como hay otros que dicen, venga, ¿usted qué tanto va a la iglesia? Venga, pues enséñeme. O venga, pues hablemos de eso, a ver qué tanto ha aprendido. Hay otros, entonces es como la sabiduría que viene del Señor para yo poder ministrar mi casa. Así es, Ujú, sí. ujú. Quique Tremendo. en ese tiempo empezó a orar por mí. 8 años estuvo orando por mí. Lili, pero 3 años, pero ¿en qué momento sucede cuando tú te apartas y ya dices no voy a volver más? Normalmente fue un año después de que conocimos, ya ella muy real, iba de vez en cuando, solo por, entiendes, ¿no? Porque el Señor la llevaba para que, Sí. sí, de vez en cuando, pero no era realmente de corazón. Sí. Son de las personas que se sientan en el culto y dicen, porque alzó la voz, porque dijo eso, eso lo dijo en contra mía, ¿cierto? Sí, claro, uno se llena de crítica porque uno está prevenido, porque yo tengo un líder en mi casa, pero tengo mucho reclamo, porque también le conozco la parte negativa, los defectos, entonces yo voy a la iglesia, pero prevenida. Si esto es tan bonito, ¿por qué él es así? O sea, es mucho reclamo. Y eso no, ni porque no estaba orando, o sea, no tuve ningún crecimiento espiritual, solamente iba y escuchaba, pues, o sea, no estaba comprometida O con sea el que Señor. tuvo muchas heridas a raíz de los reclamos que tenía, porque estaba esperando de él un comportamiento que de pronto no veía en público, porque conocía cómo él era en privado. Hay algo muy lindo que yo aprendí del Señor y es que
la única que conoce lo bueno y lo feo de uno y lo sigue amando es la esposa. Eso es un verdadero amor. El Señor conoce todo lo bueno y todo lo feo y las capacidades que tenemos de ser malos. Y uno sigue, aún así nos sigue amando. O se resigna. Pues Sí, ahora o Lili, no sabe ser. pues ahora Lili llega y dice, no, pues yo no volveré a más, porque, por allá más, porque pensaba que era algo hipócrita estar yendo allá y realmente no estarlo viviendo, o que era el pensamiento también que tenía. No, el pensamiento era los reclamos, o sea, que me parecía, los reclamos hacia él, que me parecía muy bonito, pero yo no tomaba la decisión porque también quería seguir en mi vida normal. Entonces, eso era lo que me impedía a mí seguir al Señor. Y Quique pues no ayudaba tampoco. Y Quique no ayudaba. Todo ocupado. No, y aparte Sí, eso, el carácter muy No, fuerte. y que sí. veníamos de un noviazgo que era muy intenso. Todo el tiempo estábamos juntos, compartíamos, y entonces nos casamos y conocemos del Señor, pero entonces él ya se metió con todas y me dejó a mí pues un poco sola. Entonces, claro, todo no ayudaba. Sí, no, y ahora Fue pues con una difícil. niña, y me contaban que eran 8 años que tú estuviste aparte. Así, ajá. Y en esos 8 años, ¿qué estuvo haciendo? ¿Qué sentía? ¿Mucho No, dolor, pues, tristeza o rabia? ¿Qué era lo que no, sentía? uno quiere inicialmente como obligar a la gente a ir al Señor. Todas las etapas. Sí, como vamos a ligar por eso, porque no va a la iglesia, entonces que si quiero que vaya, entonces vamos, pero eso, o sea, los canjes. Pero llega un momento donde uno empieza a entender, no, vamos a orar, realmente vamos es a buscar al Señor. De hecho, cuando Lili iba a las fiestas, a las reuniones de la empresa y de ella, uy, para mí era muy difícil, porque ella llegaba, digamos, pues ya después de la medianoche, y yo nunca, de casado, yo nunca llegaba a mi casa después de la medianoche de estar en una fiesta, o sea, sí, yo llegaba tarde porque estaba en una vigilia, pero yo no llegaba tarde porque, O porque sea, estaba pues bailando en algún sí, lugar. sí, 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 Entonces sí. fue muy difícil, pero ya el Señor empezó como tengo que aquietarme, tengo que socializar con oración, ya al último me acostaba y me dormía, ya estaba tranquilo, ya fue como el Señor, Dios a uno le pide que le entregue las cargas. Creo que cuando uno carga cosas que no, Dios no me ha puesto a llevar, el sufrimiento se hace intenso. Mm, Y en cuanto a las relaciones de familia o con los hijos, creo que nosotros tenemos que respetar la decisión que ellos tomen y llevar eso al Señor, sin querer manipular, porque no hay nada más terrible que usted querer tomar las riendas del corazón de otro. Creo que eso es el peor error que nosotros cometemos, querer tomar las riendas del corazón de otro. No podemos con el nuestro, Joan. mm, sí, 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 total. Sí, no, es que no hay posibilidad de tomar las riendas del Sí. nuestro. Es que si no fuera por el Señor, no. No, uno tiene que aprender a respetar, o sea, los hijos, por ejemplo, cuando ellos van creciendo y se apartan de Dios o no quieren con el Señor, pues el hecho de que ellos no quieran algo con Dios no quiere decir que dejaron de ser nuestros hijos, que ese es uno de los errores de nosotros como ministros a veces, que si usted no quiere nada del Señor, entonces no, olvídese que es mi hija o cosas así, o sea, Y no, o pierde sea, los y derechos Sí, son mis hijos independientemente de que le de las caminen o no le decisiones que caminen al tomen. Señor, ellos siguen siendo mis hijos y yo tengo que estar ahí apoyando, afirmando sus pasos y orando con sabiduría, con prudencia, porque esa manipulación crea un nivel de rebeldía en las personas muy alto. Que uno quiera manipular la voluntad de una esposa o la voluntad de los hijos, crea un nivel de rebeldía más alto de lo es como normal. el efecto contrario de lo que uno quiere. Sí, claro. Es el efecto contrario. Sí, de cierta forma muchos, pues yo nací en un hogar cristiano, pero que haya nacido en un hogar cristiano no quiere decir que haya tenido la vida pues arreglada con el Señor, porque en muchas ocasiones las exigencias son tan altas que uno nunca las da. ¿Y cuál es la única opción que uno ve en su humanidad? Pues aquí no sirvo, aquí no funciono, entonces me voy para el otro lado. Y normalmente sucede, y pues Lili se había apartado del Señor. Y entonces ahí sí ya se fue a hacer todas las cosas que quería, mientras Quique estaba recibiendo un trato del Señor. Como yo lo veo, es que el Señor estaba mm,
tratando a Quique en el corazón, lo estaba moldeando, Ujú. le estaba cambiando muchos esquemas, muchos paradigmas a los que estaba acostumbrado. Y Quique también es muy decidido y es muy fuerte. Pero entonces ya tú llevas 8 años por fuera, el Señor trabajando con Quique. ¿En qué momento el Señor empieza a ganarse su corazón? Bueno, en esos 8 años de herirnos, de discutir, de tener esa vida así pues como tan difícil, yo también empiezo a sentir culpabilidad, porque pues yo lo veo a él muy comprometido y yo sabía que lo que él estaba haciendo estaba bien, o sea, él estaba encaminando su vida al Señor y yo no. Entonces yo empecé a sentir mucha culpabilidad porque además en medio de todas las situaciones uno termina hiriendo a la persona que más ama, es la que más hiere y yo a él también lo herí mucho. Él tenía un carácter muy fuerte, pero yo también tenía mis armas para herirlo y nos hicimos daño. Y un día, entonces la culpabilidad estaba en mi corazón, ¿cierto? Y en la iglesia anunciaron un retiro de mujeres y yo, para mí eso era imposible porque yo trabajaba y los permisos eran muy escasos, casi imposibles, y yo me decidí, pedí ese permiso, era un fin de semana, los fines de semana no daban permisos, y fui a ese retiro. Y en ese retiro, una palabra que transformó mi vida, que está en Proverbios, dice que el que encubre su pecado no prosperará, y el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Entonces esa palabra fue la que traspasó mi corazón y yo dije, yo no puedo seguir así, yo tengo que confesar, yo tengo que hacerme libre, yo tengo que volverme al Señor también. Y en ese retiro fue donde yo tomé la decisión. Ahí yo tomé la decisión eh, y fue muy bonito, fue muy bonito. Después de esa decisión yo vine, le conté aquí que lo que había pasado en el retiro, fue muy bonito. eh, y ahí ya como vi un punto de mi antigua vida y mi nueva vida ya con el Señor. Sí, son como Ya, yo esos. llegué, le pedí perdón aquí, que por todas las embarradas, por todas las heridas, por todo, y él me perdonó, y eso, ahí con el perdón que él me otorgó, fue, fue cuando el Señor me cogió con sus lazos de amor. Y yo empecé a tener ya visiones, el Señor me hablaba, el Señor, fue el comienzo, mi encuentro con el Señor. Yo quiero comentar algo aquí, es publicidad no pagada, pero si quiere conocer la vida realmente de lo que el Señor hizo, el Señor en la vida de Lili y todas las cosas, porque ella está hablando del perdón, pero muchos de los que nos ven pues no han escuchado toda esa parte, vayan a un retiro. Vayan a un retiro y ahí van a ver, un retiro de parejas, y van a poder recibir de lo que ella está hablando. Y bueno, Lili, qué bueno pues que llegamos ya a ese momento donde te encuentras con el Señor. Pero cuando tú te encuentras con el Señor, ves a un Quique diferente. No, claro, total, total, porque como te dije antes, yo lo había herido mucho a él y él ha sido de un carácter fuerte. Entonces esa parte de confesar y todo eso, pues era dura y yo sabía, yo tenía miedo de llegar a ese momento. Y lo que recibí de él fue, yo te perdono las heridas que tú me has causado. Y, y ver la actitud después bueno, de todo lo que pasó, pues el Señor ahí me cautivó a través de la vida de él, aunque pues también hubo como que La reclamos, crisis sí, después. hubo una crisis luego, pero bueno, lo bonito es que el Señor empezó a restaurar nuestra relación, ya los dos estábamos andando en el ministerio, pues ya teníamos un mismo camino, ya no estábamos andando cada uno por su lado, que pues para uno en un matrimonio pues tienen que estar de acuerdo los dos para poder andar juntos, como lo dice la palabra, tenemos que estar de acuerdo. Y ahí ya empezamos a andar juntos en el mismo camino. Y como símbolo de restauración luego ya nació Juanita. eh, y desde ahí pues ya ese encuentro con el Señor fue la clave. Sí, pero de todas formas, Quique todo ese tiempo le mantenía insinuando, venga, ¿cuándo vas a ir?
Mira, te tienes que, o qué pasaba aquí, que guardaba silencio y simplemente Pues, oraba. no, uno invita, digamos, los eventos, va a ver este seminario, porque no vas, o sea, uno invita, solo que al principio uno invitaba con rabia, ¿sí? Ya después uno invitaba porque dice, bueno, sí, que vaya. Pero llega un momento donde el corazón reposa. Y una cosa muy importante en las relaciones es que nosotros, mm, no todas son maduras, hay varias que son verdes y esas verdes hay que saberlas asumir, aunque se hayan causado heridas, aunque la ofensa haya sido grande, uno debe entender de que la relación debe seguir. Si nosotros nos esmeramos por trabajar en esa perla que el Señor ya escogió, en ese diamante que el Señor ya escogió, porque uno quisiera tener un diamante ya listo, Mm, ya uno quiere tener sí, la joya ya terminada. Y mucha gente abandona la misión, porque el proceso es no largo quiere trabajar o en la porque no joya. da Sí, resultados, sí, sí. sí. No quiere ver el proceso con la joya, pero lo que debemos entender es que nadie llegó siendo una joya Sí. terminada. O sea, en el proceso realmente de pareja, de matrimonio, es donde la joya se va puliendo. Y digamos, nosotros estamos por cumplir para este tiempo 31 años de casados. 31 años. 31 años. Toda la vida. No, Azu y yo vamos a cumplir en 15 días. 15 apenas. Ya casi nos alcanza. Por mucho Igual que de corramos, todas. no los vamos a alcanzar. Vamos a 30 cumplir años. 31 años y nosotros podemos decir que, aunque esos tiempos fueron muy duros, fueron un tiempo muy difíciles, casi el borde del quiebre, pues de que uno dice aquí no se puede ya hacer nada, de todas maneras avanzamos, avanzamos, las heridas que nosotros nos provocamos, hay que aclarar, ella no sanó mis heridas y yo no sané las heridas de ella. Las heridas del alma no las sana el hombre. Las heridas que se provocan en esta aventura de las relaciones, del matrimonio, pues uno no puede decir, es que tú me tienes que sanar. No tiene la capacidad de hacerlo porque es una herida adentro. Sí, Si fuera afuera, pues sí puede colaborar en algo, pero adentro, las heridas del alma solo las puede sanar el Señor. Por eso dice, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Eso no es una cosa que pueda hacer el hombre, sino que solo Dios puede sanar el quebranto de un corazón. Entonces, pero si se tiene la actitud del perdón y de la restauración y la disposición de seguir adelante, el Señor sigue así sanando, es. el Señor sigue obrando. Y creo que nosotros podemos decir que eh, nuestra vida ha sido muy intensa y en este tiempo ha sido todavía de mayor disfrute, todavía de más disfrute. O sea, haber podido sobrevivir y seguir adelante y ver y experimentar juntos ese proceso de la transformación, lo que Dios hizo en ella, no lo que yo hice en ella, sino lo que Dios hizo en ella y lo que Dios hizo en mi vida, nos deja aún disfrutarnos más. Pero tuvimos que pasar por ese valle. Bueno, yo tengo aquí algo para hacer con ustedes dos, a ver qué tal. Voy a hacerle unas preguntas y me van a responder los dos, a ver, porque ya 30 años, pues ya se deben de conocer muy bien. Pues esperemos que... Queremos pasar la prueba. Aquí nuestros anfitriones pues llevan apenas 7 meses, veamos a ver qué esperanza les Que damos con esto, pero yo creo que sí se conoce ya mucho, sí, porque si ya pasaron verdes y maduras, yo creo que sí. ¿Cuál de los dos es más impuntual? Tú siempre llegas tarde. Sí, Yo siempre sí, te bueno, sí, espero. ya ella es más... Sí. Lo que pasa es Sí, que como uno Pues han siempre está cambiado haciendo las más cosas. cosas, Sí, él hace más cosas que yo, entonces yo me estoy lista más ligero. sí, no, ahí está. Después de la pregunta viene la explicación. Sí. Sí, sí, sí. todo tiene un No es que sea sentido. tan impuntual, sino que es que uno hace tantas cosas, uno es como apretando la agenda. Ahora la siguiente. ¿Quién se demora más en arreglarse para salir de la casa? No, pues, no, ninguno de los dos. ¿No? No, Lili no es demorada para arreglarse. Vea. O sea que salen bien. Sí, 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 sí. nosotros Siempre fue así. Tenemos que tenemos salir que salir a las... rápido y nos arreglamos rápido. Ajá, sí. Lili no toma mucho Hoy, tiempo ¿quién en eso. estuvo primero listo? Yo, Sí. Ah,
Wow, bueno, ahí. Aunque no lo Bueno, crean. Sí, pero ella es muy, muy ágil en el tema de de- vestirse, de maquillarse y todo eso, sí. ¿Quién es más dramático cuando se enferma? Lili, sí. Sí, Es más total. No, mimada. sí, 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 es Sí, más sí, mimada. sí, la claro. gripa sí la manda a la cama, así como a nosotros. Sí, sí, porque Quique tiene que estar con un dolor muy fuerte para estar en la cama. Él se Sí. aguanta, él tira resistencia, yo soy más floja. Ah. Es que para estar en la cama tiene que ser que realmente no, No, yo creo no que me en, da. en la casa yo sí soy el más dramático. A mí una gripa sí me manda a la cama. Bueno, hay algo, voy a aclarar algo, porque después de la convención hay que aclarar algo. Así. Yo puedo tener gripa y estar bien. Mi talón de Aquiles es la fiebre. Yo no sé, a mí me da fiebre y ya, no soy No sé, capaz. la fiebre lo No, tumba a me uno. coge a mí. Así. Estoy en media jornada de trabajo, no soy capaz de seguir. Yo cancelo todas las reuniones que tenga y voy a acostar a dormir, no soy capaz. Con fiebre, no soy capaz. ¿Quién es más gastador? Yo, ¿Qué dice Sí, Kike? sí. Sí, sí, yo. Más antojadita. más, Sí. sí. Así, pero en cuanto a las cosas de la casa, yo ahorro, yo soy O sea, ella me ahorrativa. economiza, ella Sí, yo le cuido economiza el bolsillo. demasiado, sí, pero para Sí, poder gastar después bien. para no limitarse, Sí, sí. ella no da puntada sin dedar. Dice, ¿quién es más probable que olvide un aniversario o una fecha especial? No, yo No, eso no. sí no se nos olvida. No se No, nos olvide. Es O sea, sagrado, sí, no. no, eso no. Lo que es Ni un especial y cumpleaños, ni el Día de la Madre, nunca, no, no, no. ni el aniversario, no. ah, excelente, vea muchachos, Así la qué tenemos bien bien. clara. Sí, no Y están no es porque nos exijamos tener en cuenta eso, sino No, que sabemos que eso es muy importante. Esta está buena. Dice, si van a ir a comer afuera, ¿quién es el que más se demora escogiendo para comer? No, la demora es escoger para dónde ir. Ya después de que sabemos a dónde ir, ya. Uy, siempre que salimos de la casa no sabemos para dónde ir. Sí. vamos a salir a comer, a dar una vuelta, ¿a dónde vamos? No sabemos. No sabemos. ¿Y les pasa que salen en el carro a andar y no saben a Sí, dónde? sí, 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 sí. Entonces Sí. volteamos por una parte y dicen, no, entonces vayamos a tal sí, parte. ¿Por qué no me dijo antes? Hubiéramos volteado por acá. sí, sí. Pero sí, Sí, normalmente, mientras normalmente decidimos. pasa. Sí. Y cuando llega, la carta es como que, bueno, ¿y ahora qué comemos? O ya saben, no, vamos No, No, allá que ya. no, nos ya, gusta esa es la, esto. sí, porque ya nos gusta la carne asada, entonces vamos a Normalmente diferente. siempre es Sí. carne. ¿Y a dónde van a comer carne asada? Cuenten. Vamos a diferentes lugares, unos caros y otros baratos. Bueno, Sí. sí, tiene que haber de todo. Sí. Depende de cuánto le haya ahorrado ella. Donde digan que la carne es buena, allá Allá. vamos. Pero no tenemos así como, Un lugar favorito, ¿no? hay unos caros y Experimentamos. otros baratos y está bien. Si están viendo una película, ¿quién es más probable que se duerma de los No dos? vemos películas. Así dice Cristiana. No vemos películas, ni menos juntos. No, o sea, yo no veo películas. Lo Ni que pasa es juntos, que los gustos son totalmente distintos. Ah, ok. Nosotros nunca nos sentamos a ver algo juntos, ni vamos a cine. No vamos a cine porque porque a ella le gustan, es que a ella no le gustan las películas. Mm, ni musicales, ni documentales. no, de pronto a mí lo que me gusta, a él no le gusta, entonces pues como No no nos coinciden. ponemos de acuerdo, después no, ese plan no va, No, y los planes que y hacemos muy feo ver son una película a diferentes. mitad de pantalla y Sí, otra a mitad de no, pantalla, Pero es que no. Lili no es de las que dice, ve, qué bueno ver una película. O y me contaron de esto, vamos a verlo. No, ella nunca se le ocurre ver una película. Entonces, ¿cuál es el plan que más le gusta a Lili? salir, Salir. salir, pasear, conocer, ese es el plan que me gusta. A las de mi casa decir que vamos a pasear, están listas, Ya. ya están en la preparación. Son las Ya tenemos primeras la que se maleta arreglan. lista. Sí, Sí. sí, eso es lo que les Y gusta aquí que para eso. también le gusta mucho salir y pasear. A mí me gusta, A él le gusta darnos gusto, pero no porque a él le guste mucho. a mí me gusta que salgamos, pero por ejemplo cuando salimos fuera de la ciudad o un paseo largo no puede ser más de 3 días porque Se aburre. yo ya quiero regresar a la casa. Interesante. Interesante. Esta última. Si Lili, tú ves a Quique y Quique, tú ves a Lili, ¿qué personaje de la Biblia creen que sería cada uno que lo represente? David, Bueno, para mí Abigail, Sí.
Lili ha sido muy, pues realmente ha sido muy paciente, me ha cacharreado mucho. Yo reconozco que yo he sido un naval durante mucho tiempo. Sí, Fuiste, Ay, que fuiste. yo fui naval, bueno, sí. sí. A ella le pasó lo de la palabra. Naval murió y Abigail se quedó con David. Entonces, Yo sí, digo que David, bueno, no termina. porque sí, realmente sí me ha cacharreado demasiado. Gracias a Dios por eso, porque yo pienso que una mujer no hubiera sido, no me hubiera llevado a mí como la forma de ser y las heridas y todo como para esperar ese proceso de formación. No me hubiera abandonado en los primeros tiempos. Me hubiera abandonado en los primeros Sí. tiempos. Sí, las mujeres tienen un ministerio muy lindo en las familias y siempre es la unidad, siempre es la cobertura. Por eso Sí, el Señor tiene esas referencias como a las alas que arropan a sus Que polluelos. cubren. Ajá. Sí, y eso es muy bonito. Y a uno en lo secular ve en una familia donde falta la mamá y esa familia se dispersa, se alejan, todos los ujú, hermanos Sí, corren todos para un lado, para el otro. Y es sí. muy valioso. Y a uno como hombre, que una mujer lo sepa llevar y lo sepa tratar, ya, así cocine feo. yo creo que la trampa fue que Dios la enamoró de mí, Pero pero tremendo. fuertemente. Entonces ya Tenía dijo, que ser así, el Señor sabía que tenía que ser así, sí, Sí. que el por mi amor lo bien, vencería. sí, por mi bien, la Ay, qué verdad. bueno. Y ahora entonces David. David, porque él ha sido un guerrero, él ha sido un guerrero total, con corazón para el Señor, y siempre lo he asociado con David. Qué lindo. Qué lindo, porque una de las cosas que resalta la palabra y es que habla acerca del corazón de David. Porque lo que el Señor dijo acerca de David no fue David el conquistador, sino Ujú. que David fue conforme a mi corazón. Un hombre que Mm, tenía la capacidad de librar batallas, pero aún así caer rendido ante los pies del Señor, pidiendo misericordia y perdón por sus mismas Sí, fallas. Y ese es un corazón que yo espero que el Señor ponga en cada uno de nosotros. Porque fallar, todos fallamos. Pecar, todos. Todos tenemos la capacidad de cometer cualquier error y cualquier falla. Pero tener un corazón de arrepentimiento y un corazón como el que lo tuvo David, yo creo que llena de alegría el corazón del Señor. sí, claro que sí. Sí, y pues ahora nosotros los vemos a ustedes en un ministerio muy lindo, son cabeza en la congregación, son referente en la congregación, también ministran y dirigen en Neira, están en los seminarios, entonces ya volvieron a lunes de seminarios, martes de Sí, célula, de célula, miércoles de miércoles de congregación, congregación pero de ya servicio, juntos, sí. jueves entonces están en Neira, Neira, viernes de vigilia, sábado pues también hay diferentes actividades, domingo, pero ya están los dos ya juntos. estamos Entonces ya hay un juntos. propósito que el Señor donde los puso a caminar en un ministerio integral, un ministerio completo, que son los Ajá, dos. sí, y la otra total. es que se respetan pues los espacios de, digamos, las actividades que ella tiene con las niñas o con la casa. Entonces, bueno, es entender que no hay muchas cosas donde no se puede meter allá de cabezas, pero que pues yo sí puedo estar, pero ella ya entiende que yo estoy allá y que ya es también sacar ese tiempo con responsabilidad. O sea, si estamos en la iglesia, pero si compartimos, si salimos, si hablamos, si nos tomamos el café, si tomamos ese tiempo para compartir. Eso Total. eso es hermoso, porque ahí es el ministerio que el Señor empieza a bendecir. Y personalmente yo sé que muchos de los que están viendo han sido bendecidos por esta pareja tan hermosa del Señor. El ministerio que el Señor les ha dado, de la intercesión, del fuego, de la palabra, de ir en contra del pecado y de la intensidad con la que él había empezado, pero ahora Lili ya está en esa misma como fase, en ese mismo nivel, por decirlo de cierta forma, porque en el Señor pues no hay nivel, en el Señor ahí es una profundidad. Y un compromiso. Y Ajá. sí, de conocernos del Señor, porque así una persona tenga el nivel que crea tener, así mismo puede caer también. Pero estar los dos juntos en este mismo camino y en el mismo ministerio, pues el Señor honra eso. Y yo sé que a ustedes los ha puesto en un lugar de autoridad y de honra en medio del pueblo. Y eso es de admirar y de seguir también.
Entonces yo quiero que ya para terminar, que le demos un consejo, cada uno a esta juventud, a los que nos están viendo, las familias que están allá sentados en la sala o así están tomando chocolate en la cocina. Pongan cuidado a las siguientes palabras porque el Señor tiene algo especial para ti. Bueno, yo digo persistir y honrar. Y vivir los procesos. Recuerden que los procesos hay que vivirlos. Tienen momentos de alegría, otros de tristeza, pero hay que esperar hasta el final. Uno no puede abortar antes de terminar. O mejor, hay que esperar lo que el Señor estaba haciendo. Siempre hay que esperar hasta el final porque el Señor tiene algo bueno siempre para nosotros. Lili, Quique, muchas gracias por estar aquí. De verdad nos honra. Y también queremos que no se pierdan, que más adelante podemos tener otro espacio. Ah, sí, Nos alegra mucho de verdad. Gracias a los chicos que están allá atrás en las cámaras, en toda la parte técnica, los que han hecho posible que ustedes estén viendo todo esto. Aprovechenlo, denle manito arriba. Gracias por invitarnos. Sí. Bueno, esto era todo. Gracias por estar en esta sala. Gracias a ustedes por separar este tiempo y estar con nosotros compartiendo. Así que nos vemos en una próxima ocasión.